buenos días, ¿cómo amanecimos? Desde hace un buen rato, ¿verdad? Pues tráigase el cafecito, porque hoy en Así es la Vida le tenemos una charla de estas que yo llamo sabrosas y nutritivas, ya lo verá. ¿Se queda? Comenzamos, bienvenidos. Muy buenos días, es un gusto para nosotros saludarle esta mañana en un día de una tradición importante para nuestro país. Es por eso que hoy en Así es la Vida hemos decidido recuperar nuestra tradición. Bueno, cada año hacemos algo al respecto y hoy le propongo que celebremos la vida, celebremos la oportunidad de estar aquí a partir de honrar y venerar a los que se nos han adelantado en el camino. Día de Muertos es el tema de hoy en Así es la Vida, toda nuestra celebración, nuestra tradición en el país y en este estado. Así es que véngase y como decimos por ahí, tome asiento, lugar y tabla, tráigase el café a la sala de Así es la Vida, porque comenzamos con Día de Muertos. Bienvenidos. Como unos segundos de silencio a nuestros muertos, a las personas que se nos adelantaron en el camino. Hay una cosa segura en esta vida y es que nos vamos a morir. No sabemos cuándo. Por ello la invitación es a celebrar tu vida momento a momento, minuto a minuto, día a día. Y el programa de hoy pues es esta celebración a través de venerar esta tradición mexicana, Día de Muertos, y los altares y las ofrendas y los pensamientos amorosos a quienes se han ido antes que nosotros, y las famosas calaveritas también. Forme parte del programa de hoy. Si quiere usted enviarnos su calaverita, publicarla en el Facebook de Así es la Vida, hágalo. Ya sabe que nos encuentra en Facebook, nos encuentra también en Twitter, el personal que pongo a sus órdenes, @ClaudiaAbrego, arrobe también al Twitter de esta casa, arroba y con mayúsculas, RTVNL Oficial. También el Facebook de esta casa, RTVNL, para que ahí nos dé clic en me gusta y se entere de todo lo que estamos haciendo para usted. Pues gracias por dejarnos acompañarle en una mañana como esta. Le voy a presentar a mis invitados. A ambos les agradezco muchísimo el favor de su compañía y ellos nos van a compartir desde su experiencia profesional en ambos casos, pues cómo celebramos un Día de Muertos en este país, que creo yo que es, pues no se repite en ningún otro lado, pero ya ellos me dirán. Ustedes les conocen muy bien. Él es actor, es cronista de Santiago y es un gusto tenerlo aquí. Juan Alanís, bienvenido. Muchísimas gracias, Arquitecto Claudia, gracias Juan por la invitación. Es un día muy especial, un día que tiene antecedentes históricos importantísimos, sí, porque hay que recordar que los aztecas ya celebraban a sus muertos, de alguna manera les hacían una ofrenda desde que morían y los enterraban con sus pertenencias que más querían. Fíjate. Y al mismo tiempo les daban suficiente alimento para ese viaje al inframundo. Y lo importante es ver cómo esta tradición tan nuestra, pues no lo opacaron los españoles con el catolicismo que nos enseñaron. Al contrario, la fusionaron. Eso lo iremos viendo más adelante, pero también le presento y agradezco muchísimo que esta mañana nos acompañe mi siguiente invitado. Eber Banda también es actor, es cuentacuentos y siempre está con mucha disposición para venir a este tipo de temas y nos encanta que así sea. Él nos contará historias también que tienen que ver con la celebración de muertos. Del grupo Surcidores de Cuentos, Eber, bienvenido. No, pues muchas gracias por invitarnos de nuevo y a estar siguiendo la fiesta. Estamos cumpliendo 15 años. Qué bonito, felicidades. Y pues seguimos, aquí estamos y también te traemos varias historias que van en referencia a esto del Día de Muertos. ¿Y si empezamos con una historia, Eber? Encantado de la vida. Así con todo y micro, aquí te escuchamos. Pues bien, yo lo que les tendría que compartir es aquello que me compartían mis abuelos, sí, porque yo fui un niño criado por abuelos. Y en aquel entonces mi abuelo platicaba sobre el ritual del chocol. El chocol es un árbol que es de hueco y que se dice que según la leyenda el padre y su hijo primogénito tenían que internarse en el bosque. Ya en el bosque escogían su árbol
y de un solo tajo lo tenían que cortar. Luego entre los dos lo cargaban y lo traían hasta la entrada del pueblo. En la entrada del pueblo lo ponían acostado exactamente donde se iniciaba el pueblo, y las mujeres llegaban y hacían unas perforaciones o huecos en el tronco, y sobre de ellas hacían unas figuras con argamasa, o pudiéramos llamarle barro. Okay. Y entonces a estas figuras que tenían un poco figura humana, se les ponían, por decir, los adornos o collares del difunto, para que así fueran identificados. Luego después, con las flores de cempasúchil, se hacían caminos y veredas para guiar a los espíritus hasta las casas. Se dice también que en las casas se encontraban grandes arcos con sus nombres, y los difuntos al entrar a casa encontraban lo que más les gustaba. Primero que nada, la reunión familiar. Segundo, el alimento. Tercero, la bebida. Y sobre todo, que todo se comía en ese momento y se disfrutaba con placer, ya que este día, y no solo este día, siempre deberíamos de celebrar y decir que vivan los muertos. Qué bonito, que vivan los muertos, que viva también esta celebración muy mexicana, que ni los españoles pudieron aplastar. Se aplastaron muchos de los templos y edificaron ahí sus templos, que ya hemos hecho nuestros, pero esto no, al contrario, fusionaron. ¿Cómo fue eso, Arqui? Es algo muy importante que ha llegado hasta nuestros días. Tú dices, ¿qué es lo central de un altar de muertos? Tal vez la persona a la que va dedicada y el pan de muertos, que no puede faltar. O sea, faltarán calaveritos, faltarán papel, no sé, algo faltará en algún altar de muertos, pero el pan de muertos no. Pues claro, el pan de muertos, aunque ya está transformado con la llegada de los españoles de alguna manera, pero ya se ofrecía ese pan desde los mismos aztecas. Ellos hacían un pan con amaranto tostado y formaban la figura de Huitzilopochtli, y ese pan era una ofrenda que continúa a la llegada de los españoles. Transforman el amaranto por la harina y le dan esa forma redonda, y le hacen crucifijos o huesos o detalles para hacer el pan de muertos. Sí. Pero es tan ancestral como nuestros antepasados. Es una historia muy interesante, porque ellos sabían, por ejemplo, en los mayas, que el espíritu estaba vagando durante los primeros 3 días después de su muerte, y esos 3 días había que prepararlos para el inframundo, que era pasar 7 niveles, pasar 7 etapas para llegar a ese inframundo tan importante para ellos. ¿A dónde iban a llegar, según los aztecas? A Mictla o Mictlán, que es el mundo de los muertos. Sí, ahí es donde habitaban los muertos, y tenían que prepararlos para que llegaran bien con sus pertenencias y también con suficiente alimento. Porque la idea era que ahí en ese lugar, en ese su mundo, iban a tener vida eterna entonces, ¿o qué se creía? Sí, la idea era esa, que iban a llegar al punto donde pues era importante ir preparado. Por eso lo del altar de 7 niveles. Es lo que te iba a preguntar, si los 7 niveles que debe tener un altar de muertos, o en otros lugares le llaman la ofrenda de muertos, tiene que ver con eso, con esos 7 pasos de preparación para llegar. Hay algunos autores, como Jorge Segura, por ejemplo, que los relacionan con los 7 pecados capitales. Mira. Yo no digo que tenga mucho que ver, pero tampoco se descarta. Es un estudioso, Jorge Segura, de esto, y seguramente los 7 pecados capitales van involucrados de alguna manera. Pero el hecho es de que en cada uno se ponen ciertos elementos que deben de ir necesariamente. Por ejemplo, en el primer nivel, la imagen de la Virgen o la imagen predilecta del difunto. En la segunda es para los ánimas infantiles, para los niños, y el tercero para las ánimas en general. Mira. Luego en el cuarto, ahí ya vienen el pan y el vino, que es una manera de consagración, como en la misa también. Fíjate. El pan, que es la figura central, dijimos, con el vino. Ahora se ha cambiado, que le gustaba el tequila, que le gustaba el whisky, que le gustaba el refresco, lo que sea, pero el pan y el vino van en ese cuarto nivel. Y en el quinto van los alimentos, frutas y alimentos en general. Y lo que le gustaba al
Sí, en este caso de su predilección al muertito en preferentemente. cuestión. Que si era carne de calabaza con elotito y calabacita. Había que ponérselo ahí. Que sí. Ay, se me antojó. el platillo, no estar en el altar ahorita de ese de muertos, no. Nos quedamos en el quinto, que es los Muy bien, alimentos. sí. En el sexto va la fotografía como parte importante y en el séptimo, originalmente, y en el sur lo siguen haciendo, un crucifijo de rosario, Mira. que ahora se ha convertido en un crucifijo individual. Qué interesante que no pasa cómo nada. se fusiona, ¿no? Esta tradición que viene desde muchísimos años antes, sí, muchísimos años antes de que llegaran los españoles, y luego cómo se mezcla hasta que aparece un crucifijo en el altar de muertos. Está increíble. Inicias con la Virgen de Guadalupe y Sí. terminas con Cristo. Es algo religioso totalmente. Y la parte central, el cuarto, que es 3 para arriba, 3 para abajo, bueno, ese es el pan y el vino. O sea, tanto en el principio, en el fin y en el medio está la religión inmiscuida. Siento una Pasos. energía así como rara. Siento pasos en la azotea, pero si quieres te puedes sentar. Mira, más vale hacernos amigas, ¿verdad? Es lo mejor. Sí, estás... Ay. Que no venga por nadie es lo importante. Que está como invitada de honor una de las más bellas representaciones de la Catrina que he visto. Está guapísima. Mamá, está altísima esta criatura del Señor. Ajá. ¿Quieren que haga una pausa para que me pueda yo recuperar? Tome un poco de agua. Estamos celebrando esta tradición, Día de Muertos en México. Le seguimos juntos. Hable, por favor, platique con nosotros, 2020-8865. Lance una calaverita corta, 3, 4 líneas, aquí la leemos. Pena llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena llorona, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte llorona, y hoy peno porque te vi.